Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Santiago López González. La violencia se recrudece en Buenaventura, uno de los principales puertos de Colombia. Desde finales del año hasta la fecha, los enfrentamientos entre las bandas armadas por el control del territorio han sumido a esta ciudad en una nueva oleada de conflictos. Los tiroteos son constantes y los homicidios en el pasado mes de enero se triplicaron si lo comparamos con el año pasado. Varias familias tuvieron que dejar sus viviendas en esta zona o en las zonas más afectadas de esta ciudad. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró el desplazamiento forzado de al menos 650 personas. Y más allá de estos desplazamientos, los habitantes de Buenaventura denuncian que comunidades enteras permanecen confinadas y con muchísimas restricciones de movimiento por miedo a la violencia que hay en esta ciudad. Pero a pesar de los recrudecimientos de los hechos en las últimas semanas, la violencia azota a Buenaventura desde hace muchas décadas atrás. La ciudad es el principal puerto de Colombia en la costa del Pacífico, pero su población vive inmersa en la pobreza y sin paz. Los actores armados han cambiado a lo largo del tiempo, pero la situación parece que no mejora. Tenemos con nosotros aquí en la entrevista de France 24 a Leonard Rentería. Él es un joven líder social que lucha por la paz y por los derechos humanos allí en la ciudad de Buenaventura. Rentería también es cantante, es rapero y a través de su música hace llegar las denuncias sociales al resto de su país, Colombia. Leonard, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de France 24 y quiero que nos ponga en contexto para los televidentes que están fuera de las fronteras de Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Buenaventura exactamente? Buenaventura hoy vive un flagelo difícil de violencia, pero para comprender el ejercicio de lo que pasa aquí es necesario entender y comprender qué es Buenaventura, porque las realidades de violencia casi siempre se dan de acuerdo a unas realidades, ¿no? Valga la redundancia. Buenaventura es un territorio ubicado en el Pacífico colombiano que tiene un 80% de pobreza, 63% de desempleo, una ciudad que no tiene agua, sino aproximadamente unas 6 horas promedio, haciendo un promedio día de por medio. Sumado a eso, pese a tener 11 cuencas hidrográficas, la situación de violencia es bien fuerte. Leonard, la situación es compleja y son múltiples los factores como usted lo describe y como también mencionaba yo en la introducción del programa, pero concretamente en las últimas semanas, ¿qué es lo que ha provocado el recrudecimiento del conflicto allí en este puerto del Pacífico? Buenaventura ha tenido pues, grupos ilegales siempre, bandos contrarios que se disputan el territorio. Aquí lo que hay es una disputa por el territorio, una disputa territorial, pues con los fines que todo el mundo ya sabe, con el fin del control del territorio para actividades ilegales, eso lo sabemos todos. Y lo que se está dando es una disputa por quién controla qué territorio. Eso es lo que en definitiva está ocurriendo en el distrito de Buenaventura y lo que hace que la población que esté en el medio pues termine siendo la población más afectada a partir de esta realidad. Leonard, ante todas estas dificultades, uno se imagina que las oportunidades para la población de Buenaventura, para la gente que vive allí, especialmente para los jóvenes, deben de ser muy escasas. ¿Cómo afecta entonces esta situación a los habitantes de la ciudad que ya con el contexto en el que viven se muestran vulnerables? La realidad de vulnerabilidad hace que con facilidad, por ejemplo, los distintos actores que se disputan la situación de conflicto, pues tengan un punto en la medida que, como los jóvenes no tienen acceso a los derechos fundamentales, a la salud, educación, cultura, deporte, entonces terminan los grupos ilegales por ofrecerle a los jóvenes aquellas oportunidades negativas, estas que el Estado en forma no ofrece. Entonces, por ejemplo, termina pasando que los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades, pues un grupo ilegal les ofrece dinero y un arma y terminan por volcarse hacia esas estructuras armadas y terminan por generar una violencia que, en la que siguen siendo el centro los jóvenes, porque los que disparan en su mayoría son jóvenes y los que reciben los disparos pues en su mayoría también son jóvenes. Y no hay un ejercicio real en términos de atención institucional
gubernamental que permita, por ejemplo, resolver esas necesidades en términos de garantía de derechos que tanto requiere Buenaventura para poder avanzar hacia un ejercicio de transformación social, que es lo que en definitiva pasa acá. Situación de pobreza, vulnerabilidad, abandono estatal, territorios colmados por la desesperanza, por la falta de acceso a servicios de calidad, por la falta de acceso a la salud, la educación, entre otras, pues terminan siendo usados esas realidades que viven por los grupos ilegales para poder generar toda una situación que conlleva a los jóvenes exactamente a incluirse en la violencia. Leonard, ya usted lo mencionaba, una de las principales denuncias que queda sobre la mesa que usted hace y que también uno ve en las marchas y en las protestas que hay allí en Buenaventura sobre la situación actual en este puerto del Pacífico es que sufren de un olvido constante por parte de las autoridades, tanto departamentales como del gobierno central, desde Bogotá. ¿Cuáles entonces son esas causas estructurales que influyen en las dificultades que está atravesando Buenaventura al día de hoy? Pues lo que yo te digo, el abandono estatal es una causa primordial. El Estado no ha invertido en Buenaventura, pese a que Buenaventura le representa muchos recursos. Estamos hablando de casi 5 billones eh, anuales que le da Buenaventura, o mensuales que le da al país. Estamos hablando de un abandono estatal cuando por aquí está el principal puerto por donde entra y sale casi el 60% de la carga. Y esa carga que entra y sale por aquí se va, es decir, la riqueza se pasea por aquí, pero sin embargo no la alcanzan a ver. Lo otro factor es lo que yo te digo, el factor de la pobreza. O sea, la pobreza es uno de los factores, es una de las causas que termina facilitando la generación de la violencia, que es como otro aspecto importante. Y yo diría que en esas dos se resume un poco el ejercicio, esa pobreza y el abandono estructural. Bueno, hay un tercer factor, que es el factor que de alguna u otra manera se relaciona, es el factor del racismo estructural, que es cómo no se garantiza el acceso a derechos a personas que en su mayoría son afrodescendientes. Entonces, los territorios afrodescendientes, si tú haces un recorrido por el país, te das cuenta que en la mayoría de lugares donde hay más vulnerabilidad, donde hay más pobreza y donde hay menos acceso a los derechos, pues son los lugares donde habitan las comunidades afrodescendientes. Entonces, el abandono estatal, el racismo estructural y la pobreza se convierten en tres pilares que lamentablemente condenan a esta ciudad a vivir en esa realidad que vive hoy. Leonard, ¿y por qué esa actividad económica no termina redistribuyéndose en la ciudad de Buenaventura? Porque siendo el principal puerto de Colombia en el Pacífico, es la puerta de entrada a mercados tan gigantescos como el mercado de China y otros mercados en el sudeste asiático. Primero, la repartición inequitativa de los recursos. La contraprestación del puerto está 80% para la nación, es decir, se centraliza en Bogotá, y el 20% para Buenaventura, es decir, que es una menos cantidad, pese a que es el territorio donde está el puerto. El segundo aspecto es el ejercicio de corrupción, que no solo se da en lo local, sino que se da en lo departamental y se da en lo nacional. Federico, escríbele. Y se da en lo nacional. Entonces, en ese sentido, queda claro que la corrupción estatal no permite la inversión social que se requiere en los territorios. Entonces nos encontramos con que sencillamente en lo local, la mayoría de los alcaldes, los últimos 5 alcaldes han salido de la alcaldía a la cárcel por la mala ejecución de recursos y por el robo del recurso público. Es decir, que se han robado las oportunidades de Buenaventura aquí en lo local, pero ha sido orquestado muchas veces con el gobierno departamental y el gobierno nacional. Entonces, todas esas realidades, tras que es un territorio pobre, los recursos no se invierten porque el tema de la corrupción atraviesa absolutamente todo, que es otro factor que lamentablemente termina afectando este territorio como lo afecta. En el año 2016, Colombia firmó un acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las FARC y dentro de ese acuerdo uno de los apartes trataba de enmendar algunas de las causas estructurales de la violencia que vive Colombia. Pero a pesar de eso, tal parece que, de acuerdo a lo que usted nos describe, que la situación en Buenaventura no ha mejorado mucho. Usted en ese momento tuvo
¿Esperanzas de que este acuerdo de paz trajera algo de paz para esta región del Pacífico colombiano? La verdad es que cuando se firmó el acuerdo, yo no vi esperanzas de paz, al menos no en Buenaventura, porque el acuerdo no se firmó con los grupos paramilitares y con las bandas criminales no se firmó acuerdo, se firmó con las FARC. Y la FARC, su presencia estaba concentrada en la zona rural de Buenaventura y no en lo urbano. Por ende, ese acuerdo de paz, si bien contemplaba un ejercicio de posibilidad de desmantelación de grupos ilegales distintos a la guerrilla con la que se firmó el acuerdo, pues sencillamente no nos iba a traer la paz a nosotros porque la paz se firmó con las FARC, no con los grupos que están aquí, las bandas criminales. En ese sentido, pues esa paz que se firmó debería facilitar el mayor escenario para que se pudiera avanzar hacia el ejercicio de desmantelación de la ilegalidad en Buenaventura, pero no se da porque obvio el acuerdo no se cumple. Pero hay que entender que de facto no se iba a dar el cese de la violencia en Buenaventura porque no era un acuerdo firmado con las bandas criminales de aquí. Por eso no, de facto no iba a pasar, es decir, no iba a haber desmovilización de esas estructuras que están en los barrios porque no hacían parte de las FARC. Y en el segundo aspecto es porque sencillamente se habla dentro del acuerdo de una posibilidad de desmantelación de los grupos ilegales y esa desmantelación tampoco se ha hecho porque el acuerdo sabemos que está quedado y que el gobierno no ha tenido el interés de sacar adelante este acuerdo y por ende pues la situación de pacificar los territorios pues lamentablemente está quedando casi que en el aire. Leonard, así las cosas, la respuesta que ha dado el gobierno del presidente Iván Duque se basa en la lucha militar, en una confrontación directa contra el narcotráfico. ¿Esto qué consecuencias ha traído para la ciudad de Buenaventura, que en muchos casos se ha visto militarizada? Pues la población civil ha sido la más afectada y ha sido la más afectada sencillamente porque una población pobre, lo que pasa es que le ponen militarización en medio de un conflicto, eso sigue generando más confinamiento, sigue generando más situaciones y puede aparentemente traer una calma, pero esa calma es momentánea porque recordemos que los procesos de intervención militar tienen un periodo y después de ese periodo, bueno, llegan, todo se calma, se van y después al tiempo vuelve y se revive la situación y se revive por lo que hemos dicho todo este tiempo, porque no hay inversión social que pueda ofrecerle otra oportunidad a quienes terminan cayendo en los grupos ilegales. Leonard Rentería, líder social en la ciudad de Buenaventura, al puerto de Colombia en el Pacífico. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de France 24. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Siga con nuestra programación.